Una bolita de masa m desliza por una superficie sin roce que termina en un plano inclinado que tiene coeficientes de roce estático y cinético conocidos. Le vamos a llamar mu. Calcula el valor de la altura máxima que puede alcanzar la bolita. Después, ¿cuál debe ser el valor mínimo del ángulo θ para que la masa pueda volver a caer? Puede describir cualitativamente cómo será el movimiento de la masa en el caso anterior. ¿Se tendrá alguna vez o seguirá oscilando indefinidamente cada con menor rapidez? Y dice no considerar los efectos reales que pase justo en el punto acá donde se unen las dos superficies. Entonces vamos a calcular la altura máxima, que vamos a suponer que llega hasta un punto, hasta una altura h. Y aquí en principio va a recorrer una instancia d. Vamos a analizar las fuerzas por tramos, ¿sí? Vamos a decir que este es un tramo A, B y C. Entonces en el tramo AB, ¿qué fuerzas están presentes acá? En el tramo AB. El peso, ¿cierto? Que es una fuerza conservativa. Y la normal, que a pesar de que no es conservativa, no hace trabajo. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Estamos analizando solamente las fuerzas por ahora. ¿Qué conclusión sacamos de acá? Bueno, vamos a la versión modificada del teorema del trabajo de la energía y dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas no conservativas en este tramo? La normal. Y no hace trabajo. Entonces, esto es cero. ¿Sí? Y por lo tanto nos dice que, como no hay variación, que la energía es constante. Entonces, si es constante, basta con conocer los datos de la energía mecánica en un punto para saber cuánto vale en todo el resto de los puntos de este tramo. ¿Ya? ¿Sabemos los datos o no? Porque acá no hay resorte, así que sería energía cinética más la energía potencial. ¿Sabemos cuánto vale la energía mecánica, no? ¿Conocemos la velocidad en algún punto? Sí, conocemos la velocidad. ¿En qué punto? Aquí, en el punto A. Sí, porque dice... bueno, supuestamente se deja caer, ¿sí? No lo dice, ¿eh? No lo dice. Sí, buen dato. Ok. Lo asumo. Pero se deja caer, ¿sí? Y entonces, en ese punto, la energía cinética es 0 y su altura es mg, o sea, su altura es h grande. Y por lo tanto, la energía en ese tramo es constante y es mg por h grande. ¿Ya? Ok. Vamos al tramo BC, que ahí aparece la fuerza de roce. ¿Se detendrá alguna vez? ¿O seguirá? Veamos eso. La C, o la pregunta 3, dice: ¿puede describir cualitativamente cómo será el movimiento de la masa en el caso anterior? ¿Se detendrá alguna vez o seguirá oscilando indefinidamente cada vez con menor rapidez? Entonces, si tomamos el ángulo que habíamos encontrado recién, que era tangente a la menos 1 del coeficiente de roce, ese ángulo era crítico porque nos decía que en este punto se iba a detener, ¿cierto? Entonces iba a hacer este movimiento. Iba a ir desde A hasta B, iba a llegar hasta la altura H y se iba a detener acá en B. Ese es el movimiento entonces que describe. Si el ángulo es mayor entonces al ángulo crítico que habíamos encontrado, entonces va a hacer esto. Va a seguir, va a disminuir su energía, va a llegar hasta el punto B, pero si la energía entonces acá es distinta de 0, que es la condición que se cumple cuando el ángulo es mayor al ángulo crítico, entonces va a tener una pequeña energía cinética que va a permitir el movimiento. Y por lo tanto, como en esta parte la energía se conserva, va a subir y después se va a volver y va a repetir el proceso hasta que no quede energía y se quede en el camino. Entonces la condición que nosotros encontramos es justo la límite para que no se devuelva más. Si supera el ángulo crítico va a ser esto. Ahí va a disminuir la amplitud hasta que se quede en algún punto aquí en el camino. ¿Ya? Eso es el problema.
acá hay un ángulo, no me acuerdo, teta puede ser. Esto era el punto B y este es el punto C. Aquí cuando la bolita va subiendo va sintiendo una fuerza de roce, ¿cierto? Siente el peso y siente la normal. Ahora, no sabemos cuánto vale la fuerza de roce, así que podemos calcularla. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, entonces, que esencialmente está ahí dibujado. Tenemos la normal, la proyección del peso y la fuerza de roce. De aquí sacamos entonces que de la sumatoria de fuerzas en I, normal, menos la proyección del peso, es igual a 0, y entonces la normal es el peso por el coseno del ángulo, y por lo tanto la fuerza de roce es mu por el peso coseno del ángulo. Esencialmente nos interesa que sea conocida la fuerza de roce. ¿Ya? ¿Por qué? Ahora podemos clasificar la fuerza. Habíamos dicho que el peso es conservativo. Peso es una fuerza conservativa. La normal no hace trabajo. Y nos queda la fuerza de roce. Fuerza de roce es una fuerza no conservativa. ¿Hace trabajo o no hace trabajo? ¿Cómo? Bueno, la cosa es que hace trabajo. Hace trabajo. Entonces, ¿qué podemos decir? Si vamos de nuevo al teorema, tenemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica. ¿Ya? Y en el trabajo de las fuerzas no conservativas, entonces la única fuerza no conservativa que hace trabajo es la fuerza de roce. Y por lo tanto, de aquí vamos a partir. De que el trabajo de la fuerza de roce es la variación de la energía mecánica. ¿Ya? Esto es el punto B, esto es el punto C. Y vamos a suponer entonces que en C va a llegar a su altura máxima, que le habíamos denominado H, y entonces aquí hay una cierta distancia D que es la que se va a desplazar, ¿cierto? La fuerza de roce va hacia abajo y el desplazamiento va hacia arriba. ¿Sí? Y lo que habíamos mostrado recién era que el trabajo hecho por la fuerza de roce era la variación de la energía mecánica. O sea, si va a llegar a C, va a ser la energía mecánica en C menos la energía mecánica en B. Y por el lado izquierdo entonces tendríamos el trabajo hecho por la fuerza de roce. Eso lo podemos calcular. O bueno, va a quedar en términos de la distancia. ¿Cuánto es el trabajo hecho por la fuerza de roce? Según la definición era magnitud del desplazamiento, magnitud de la fuerza, de roce en este caso. Magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Que para la fuerza de roce siempre es 180, porque se opone al desplazamiento, entonces es 180 acá. Ese coseno de 180 es menos 1. La magnitud de la fuerza de roce la habíamos calculado porque era el coeficiente de roce, el peso por el coseno del ángulo, ¿cierto? Y el desplazamiento le estamos llamando D. Listo, ya tenemos el trabajo hecho por la fuerza de roce y nos va a quedar en términos de la distancia que estamos buscando. ¿Sí? Por otra parte, bueno, si reemplazamos al lado izquierdo, entonces vamos a tener mu mg coseno del ángulo por la distancia. ¿Cuál es la energía mecánica en C? En C esperamos que se detenga, ¿cierto? Porque es la altura máxima. Así que su energía cinética es 0
Y nos va a quedar solamente la potencial, que es mg por h. La energía mecánica en B, ¿cuánto era? La calculamos en algún momento, ¿no? Era constante, ¿cierto? Y calculamos la energía mecánica en un punto. Pero como era constante, vale lo mismo para todo el resto. Del tramo AB, que era mg por h grande. Y entonces tenemos dos incógnitas acá. La distancia que se va a desplazar acá, esta d, y la altura h. Pero como es un triángulo, entonces podemos conectar ese d y h. Y podríamos, por ejemplo, decir que h es la hipotenusa por el seno del ángulo que estaba acá. Ahí se pueden ir lo por G. Sí. Una vez que uno plantea la ecuación, ahí ya la resuelve en términos matemáticos. Y si la puede simplificar, está bien. Hasta aquí está la parte física, ¿sí? Hasta esta parte. Cuando uno dice que el trabajo de la fuerza de roce es la variación de energía mecánica. Después, cuando ustedes plantean esto, ya queda una ecuación matemática que ustedes la resuelvan simplemente. Y entonces la ecuación se transforma en menos mu mg coseno del ángulo por d es mg por d seno del ángulo menos mg por h grande. Ahora, como dices tú, podemos simplificar. Simplificamos por mg y nos queda que menos mu por d por el coseno del ángulo es igual a d seno del ángulo menos h. ¿Cuál es nuestra incógnita? D. Porque si calculamos d, podemos calcular la altura h, ¿cierto? A la altura final. Y ahora la calculamos. De hecho, si llevamos el término de la izquierda a la derecha y el h grande lo pasamos a la izquierda, nos va a quedar d. Voy a factorizar el tiro. Seno del ángulo más mu por el coseno, ¿cierto? Y por lo tanto, la distancia d sería seno del ángulo más mu por el coseno del ángulo. Y esto es d. Pero la pregunta es cuál es la altura máxima, ¿cierto? Pero ya que tenemos la distancia que va a recorrer, hay que multiplicar por seno simplemente. Y por lo tanto la altura a la que va a llegar va a ser d por el seno del ángulo. Entonces es h seno del ángulo. Y acá había seno del ángulo más mu por el coseno del ángulo. Y esta va a ser la altura máxima entonces a la que va a llegar. ¿Puedo volver atrás? ¿Sí? En la parte B, entonces nos preguntan el ángulo mínimo para que el cuerpo vuelva a caer. ¿Ya? Entonces estamos en esta situación ahora. Vamos a partir desde C. Y ahora le vamos a llamar B' al punto de acá abajo. Solamente por decir algo, ¿sí? Porque no va a ser el mismo instante que analizamos antes, ¿sí? Ahora, en principio el cuerpo está acá arriba, en C, y va a bajar hasta B. Entonces, ¿da todo para el otro lado? Y entonces, claro, la fuerza de roce va hacia este lado. Y el cuerpo se va a mover hacia abajo. Bueno, ya hicimos el análisis antes de que hay fuerza de roce, entonces tenemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica y por lo tanto es el trabajo hecho por la fuerza de roce. Ahora, ¿cuál era la variación de la energía mecánica? Va a ser la energía mecánica en B' menos la energía mecánica en C. Chicos, estamos acá. La energía mecánica en C, ¿la calculamos? ¿Sí? ¿Esa era constante? No, en C. No, creo que no la hemos evaluado. ¿Ya? Pero lo que sí podemos decir, entonces, que la condición límite para que el cuerpo pueda seguir moviéndose es que llegue a C con velocidad cero.
Y si es con velocidad cero y ya tiene altura cero, su energía es cero. Entonces, si tiene esa condición con energía cero en B, entonces no se va a poder mover más. Ya, porque no va a tener ni siquiera energía cinética para seguir moviéndose hasta A. O sea, hacer menos energía de eso. Claro. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza de roce, que era menos mu m por g por la distancia por el coseno del ángulo, debe ser menos la energía mecánica en C. ¿Y cuánto era la energía mecánica en C? Sí, la habíamos calculado porque era mg por h chico. Sí. Y si reemplazamos el h chico lo calculamos ya. Esto era... H diciendo el ángulo. ¿Cómo? Dice M, G y una D, ¿no? ¿Este? Esa es una D. Era la distancia que había recorrido acá, arriba. Este es D y este es H. Silencio, por favor. ¿Cuánto era el valor de la distancia D? H grande, Partido seno. seno del ángulo más mu coseno, ¿cierto? Ok. Y por el lado derecho de la ecuación tenemos mg. Y esto era h seno del ángulo. Seno del ángulo más mu por el coseno del ángulo. Y la pregunta entonces es ¿cuál es el valor del ángulo? O el mínimo valor del ángulo que debería tener esto para que entonces esto no vuelva a seguir de largo, ¿cierto? Llegue hasta C, bueno, perdón, hasta B' y se detenga. Y entonces nos queda acá una ecuación. Se nos va el signo menos, se nos va el peso, incluso H. Se nos va el término que divide acá y nos queda entonces una ecuación que es mu por el coseno del ángulo es igual al seno del ángulo. Esta ecuación la podemos despejar porque nos queda mu es igual a tangente del ángulo. Y entonces el ángulo crítico en el que esto pasa es cuando el ángulo es igual a tangente a la menos 1 del coeficiente de roce. Cuando el ángulo es exactamente eso, entonces no vuelve a caer. O sea, no vuelve a seguir de largo y se queda en B', en la base de la parte con la que empieza a subir. ¿Sí? Y si el ángulo es más grande, entonces va a ser mayor que el coeficiente de roce y por lo tanto sí podría moverse. Sí, claro. Tendría que ser más empinado que eso para que siga su movimiento. Profe, ¿Sí? ¿por qué ahí en la D reemplazamos igual por el H chico? Porque D era H chico por el seno del ángulo. ¿Sí? Sí. Ahí está. Ahí estamos viendo la... Ah, no, perdón. H era D por el seno del ángulo. Ahí sí. H era D por el seno del ángulo. Y ahora